Uno de los temas que más han dado que hablar en la capital burgalesa en los últimos años es sin duda el que tiene que ver con el antiguo parque de artillería del Ejército. Desde hace años se habla sobre el pasado, el presente y el futuro de esta dotación ubicada en pleno centro geográfico del término municipal. Muchos han sido los avatares a los que se ha enfrentado este parque, desde sus usos militares hasta la actualidad, y muchos también los interrogantes que todo el proceso de transformación de este lugar ha dejado a lo largo del tiempo. Por eso vamos a acercarnos precisamente y a través de estas imágenes a la historia que ha marcado ese pasado, presente y futuro del parque de artillería. La historia del antiguo parque de artillería se remonta al año 1948, momento en el que el Ministerio de Defensa se apodera de esta parcela de algo más de 48.200 metros cuadrados en la capital burgalesa. Se trataba de un terreno de uso comunal al límite entre el antiguo pueblo de Gamonal y la ciudad de Burgos. Los vecinos de Gamonal perdían así este bien comunal de uso colectivo y estos terrenos pasaban a ser de titularidad del Ministerio de Defensa. El Ejército ubicó allí, años más tarde, su parque de maestranza y artillería. Sin embargo, este parque vuelve al foco del debate en el año 2017, cuando Defensa decide subastar este terreno ya en desuso y lastrado por el paso de los años. Tal y como puede apreciarse en estas imágenes, se mantienen las antiguas construcciones, aunque muy deterioradas, y se advierte un edificio principal donde se ubica el cuartel de tropa, las dependencias generales y las oficinas, dos grandes almacenes de material con una superficie total de 2.000 metros cuadrados y varias edificaciones destinadas a talleres, una galería de tiro, una escuela de aprendices y un cuartel para el cuerpo de guardia con garita y portería. También se mantienen varios almacenes y cocheras y un tinglado para vehículos pesados. En cuanto a las características urbanísticas de esta parcela, se trata de un terreno de más de 48.200 metros cuadrados de suelo urbano no consolidado, con uso predominantemente residencial de vivienda colectiva. Así, el Plan General de Ordenación Urbana establece que la mitad de la edificabilidad residencial de la parcela tiene que ser de vivienda libre y la otra mitad de vivienda de protección oficial, con un máximo de 337 viviendas. También establece una superficie mínima para equipamientos públicos de 4.800 metros cuadrados, 7.240 metros cuadrados para espacios libres públicos y 483 plazas de aparcamiento en la vía pública. Cabe recordar que en el año 2006, con Juan Carlos Aparicio en el gobierno, Defensa cedió una superficie de 1.765 metros cuadrados al Ayuntamiento de Burgos en la calle Santa Bárbara, destinados también a usos vecinales. Con el inicio del procedimiento de subasta comenzaba un intenso debate sobre la necesidad de recuperar el parque de artillería para la ciudad. Fue el Grupo Municipal de Podemos el que abanderó esta campaña, pidiendo incluso la paralización de esta subasta, haciendo referencia a varias sentencias que cuestionan la titularidad del Ministerio de Defensa sobre las parcelas. Entonces, diputados de Unidos Podemos, Tania Sánchez y Miguel Vila, hablaban de que se trataba de un posible proceso de especulación urbanística con esta subasta y de la propiedad dudosa del Ministerio de Defensa. Los escuchamos. Cuartelamiento que parte la ciudad de Burgos, que aísla aún más el barrio de Gamonal, que todos conocéis, que necesita de alguna manera ser integrado en la ciudad de Burgos de manera urgente. Y en el caso particular del parque de artillería, llama la atención que desde el 2006 el convenio que se firma para ese desmantelamiento y para esa progresiva reutilización de los terrenos que habían sido ocupados por el acuartelamiento Diego Porcelos, llama la atención que desde ese convenio, el primer punto de ese convenio, reconozca que el Ministerio es el propietario de esos terrenos. Estamos ante un proceso de lo que nosotros consideramos especulación, o posiblemente, ¿no? Más que posible especulación urbanística, en este caso por parte de las administraciones gobernadas por el PP, que están pretendiendo subastar unos terrenos que se supone que son propiedad del Ministerio de Defensa. Digo se supone porque la propiedad del Ministerio de Defensa es más que dudosa.
Por su parte y por aquel entonces, el Ayuntamiento iniciaba una serie de trámites con el Ministerio de Defensa, una negociación para poder permutar el antiguo parque de artillería, ofreciendo a cambio otros terrenos de suelo urbano consolidado y obtener así esta parcela para uso dotacional, para que los vecinos del barrio de Gamonal y de la ciudad en general pudieran disponer de un espacio verde y de nuevos usos dotacionales. Pero Defensa no aceptaba esta permuta y los grupos municipales se veían obligados a buscar otra solución. Era el Grupo Municipal Socialista entonces en la oposición el que planteaba la recalificación del solar del parque de artillería para evitar que se convirtiera en una nueva urbanización de viviendas. Para ello había que modificar el Plan General de Ordenación Urbana, de tal manera que el sector de suelo urbano no consolidado de artillería se incluyera en la unidad urbana colindante, con el objetivo de que ésta se aproximase al cumplimiento del límite de densidad edificada señalada en la Ley Urbanística de Castilla y León, una propuesta que apoyaron el resto de grupos de la oposición y que se aprobaba en sesión plenaria en diciembre del año 2017. En ese momento se conocía también que una empresa, la promotora Río Dáser 21, ya se había interesado por estos terrenos para edificar viviendas y había encargado un estudio de detalle y firmado una póliza corroborando la posibilidad de abonar una fianza superior a los 600.000 euros. Era entonces concejal competente del área, Ana Bernabé. La Popular informaba de que Defensa le había trasladado que la venta se había producido y que ahora tenía que negociarse con la empresa. Antonio Fernández Santos, socialista, avanzaba que la empresa tenía derechos de la parcela y que por lo tanto, y efectivamente, había que negociar con ella. Recibí una llamada del director gerente de Inviet diciéndome que esa venta se había ya producido y que a partir de ese momento debía de entenderme o debía de pasar a entenderme con el nuevo adquirente a todos los efectos, es decir, si yo quería seguir negociando cualquier condición de permuta o cualquier otra negociación que quisiera hacer, ya no lo debía de hacer con el Ministerio de Defensa, ya no lo debía de hacer con el Inviet, sino que debía de pasar a hacerlo con el nuevo adquirente. ¿Por qué escribe esto? Porque no está informado. No se ha enterado que su jefe, el que le nombró encima, que le nombró el señor Conde, el que le nombró director gerente, le dice al ayuntamiento el 10 de enero de 2018 que hay un oferente que tiene los derechos y que si el ayuntamiento quiere negociar, que negocien con él. Efectivamente, era enero de 2018 cuando se conocía ese informe del jefe de planeamiento del Ayuntamiento de Burgos, que señalaba que la proposición aprobada en el Pleno de diciembre no podía realizarse, ya que Artillería era una parcela de suelo no consolidado y necesitaba consolidarse antes de asignarse a una unidad urbanística. Habla del error que se cometía la concejal Ana Bernabé. La Popular explicaba precisamente ese error de modificación y Daniel de la Rosa, entonces líder de la oposición, reconocía que fue un error apoyar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Gloria Bañeres, entonces portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, decía que había conversaciones con la empresa que iba a comprar la parcela. Ciudadanos y Podemos solicitaban entonces un informe para aclarar de quién era esa parcela. Viene a avalar que la propuesta del Partido Socialista, casi en todos sus extremos, es factible y es posible y se podría plantear, sí. Es que una vez comprobado el informe del jefe del Departamento de Planeamiento, debemos reconocer, al menos este grupo sí que lo va a hacer, que la moción de urgencia que se debatió y se aprobó en el Pleno del mes de diciembre no estuvo muy bien planteada. Es de sabios reconocer que cuando se plantean las cosas precipitadamente se cometen errores, y en este caso así ha sido. Que, por cierto, una de ellas coincide plenamente con la proposición del PSOE. Por eso nosotros entendemos que ha habido conversaciones previas, que se ha ido perfilando la propuesta a sabiendas de lo que se iba a decir por el informe técnico, y creemos incluso que ha habido conversaciones con la propia empresa que parece ser va a comprar esos terrenos. Que, por cierto, si defendemos la propiedad y se constatase que es del ayuntamiento, esa segunda venta y las sucesivas serían todas nulas. Es que ha asistido el señor secretario general del ayuntamiento. Como bien recordaba la señora Bañeres, tanto su grupo como el nuestro solicitamos por escrito un informe al secretario general y a Patrimonio que demostrara, que aclarara la cuestión de la titularidad de estas parcelas. Y el señor secretario general esta mañana básicamente ha venido a decir que no lo ha hecho porque no ha querido.
porque no lo ha querido hacer. Con lo cual, ese informe se tendrá que hacer. Otros muchos informes se sacan prácticamente en horas cuando al equipo de gobierno le conviene y le viene bien. El momento en el que se circunscriben todas estas declaraciones, se conocía además que la empresa ya había presentado un estudio de detalle a Defensa para la compra de la parcela y entonces el Grupo Municipal Socialista planteaba otra opción, que todas las viviendas que se construyesen en el solar del Parque de Artillería fuesen de protección oficial, frente a la posibilidad que marcaba el Plan General de Ordenación Urbana de construir la mitad de carácter libre, con más de 20.000 metros cuadrados de espacios libres y zonas ajardinadas. Presentaba el Partido Socialista un esquema, una planificación precisamente de su propuesta, que es la que vemos a continuación también en nuestras pantallas, bueno, pues reflejando cuál era la petición que quería llevar a cabo. Artillería se circunscribe a esa parte de atrás, quería construir en ese momento o transformar ese espacio en una gran avenida con un jardín, un equipamiento público ya pactado en la época de Juan Carlos Aparicio, al que hacíamos antes referencia, un equipamiento privado y todas esas viviendas con esa configuración, además con el objetivo de que pudiese así quedar transformado de forma paralela. Pedían la supresión de todo el muro, el cerramiento del acuartelamiento que existe justo al lado de Artillería, para que así ese cuartel Diego Porcelos permitiese el tránsito libre de todos los vecinos de la ciudad por este espacio. Tenemos que decir que esta propuesta, que tanto el equipo de gobierno como los técnicos municipales avalaban, a pesar de las críticas del resto de grupos, bueno, pues seguía adelante. Se iniciaba entonces una nueva negociación con la promotora para poder alcanzar un acuerdo. Era el propio alcalde, Javier Lacalle, el que reconocía que la propuesta del PSOE era lo que en ese momento necesitaba la ciudad para tratar de salir de la situación en la que se encontraba. Una propuesta inteligente y que yo creo que es un poco tal vez la propuesta que necesitaba la ciudad. Suprimir todos los aprovechamientos generaba el problema que todos conocemos y a partir de ahí poder hacer una actuación que combine una zona residencial para familias jóvenes que vayan a ese entorno, que generen actividad comercial en los distintos bajos que allí se pueden establecer, pero a la vez también garantizar un pulmón, un espacio verde amplio. Bueno, yo creo que eso es una cosa muy razonable, yo creo que está bien pensado y desde luego en esa línea, y una vez que se ha analizado por parte de los servicios técnicos, desde luego estaríamos dispuestos a respaldarlo y apoyarlo sin ningún tipo de duda, ¿no? Era la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos la que aprobaba en julio de 2018 la reordenación de todos estos espacios para poder favorecer la construcción de viviendas de protección oficial en el solar de Artillería. Continuaban así las negociaciones con la empresa Riodas 21 para modificar su estudio de detalle en este sentido. Ana Bernabé, concejal de licencias del Partido Popular, adelantaba que las negociaciones con la empresa estaban próximas a concluir en ese momento y que además esta presentaría un nuevo estudio de detalle que incluyese la propuesta del Partido Socialista. Buena voluntad, decía entonces, de la promotora para llegar a acuerdos, mientras que el edil socialista Antonio Fernández Santos explicaba y concretaba la propia propuesta. Dado que las negociaciones para llegar a un acuerdo en las líneas fijadas por la propuesta del Partido Socialista van bien, van de forma positiva, aún no han terminado, pero están próximas a finalizar, la empresa ha presentado la renuncia a ese estudio de detalle con el fin de renunciar a esa ordenación urbanística y volver a presentar uno nuevo que contemple ya los acuerdos a los que se haya llegado en la negociación que se está llevando a cabo con el Ayuntamiento. Luego, bueno, hemos de entender que en principio hay una buena voluntad de esta promotora en llegar a un acuerdo en los términos fijados por el Ayuntamiento. Un nuevo estudio de detalle donde la edificación se plantea en el frente de parcela de la calle Severo Ochoa, dejando el resto para los accesos y los aparcamientos, y un parque, aparte lógicamente de las parcelas de equipamiento público y privado, y un parque público aproximadamente de 20.000 metros cuadrados.
La paradoja llegaba cuando se conocía que, pese al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Burgos y la empresa, el Ministerio de Defensa presentaba alegaciones al nuevo estudio de detalle presentado y anulaba el propio acuerdo. Además, se agotaba el plazo previsto por la ley para que la empresa Riodaser 21 realizara el pago íntegro de la parcela, por lo que perdía el derecho a adquirir los terrenos. Poco después también concluía el plazo de la subasta, que fue declarada desierta al no haberse presentado ninguna otra oferta. Carolina Blasco, concejal del Partido Popular, entonces en el Gobierno, explicaba que el Ayuntamiento no daría ni un paso más sobre artillería hasta que Defensa no aclarase todo el proceso. Bueno, pues ante esta situación lo que hoy además se ha abordado en la Junta de Gobierno es que el Ayuntamiento no va a dar absolutamente ningún paso hasta que no se clarifique la situación tanto del expediente administrativo como la situación judicial, y a estos efectos se va a poner en contacto con el secretario de Estado para que le clarifique todos estos aspectos. Mientras tanto, el Ayuntamiento lógicamente no va a dar ningún paso en ningún sentido. Tras esta fracasada subasta, se abría entonces una nueva vía en la ciudad de cara a ese parque de artillería, por la que dicha propiedad podía ser adquirida a través del procedimiento de enajenación directa, es decir, por el propio Inviez. Podría adjudicar la parcela a cualquier empresa que depositara una fianza del 5% del precio en el que quedó desierta la subasta. Finalmente, en enero del año 2019 se adjudicaba a través de este procedimiento la parcela a la Sociedad Mercantil Burgalesa Promotora Edificio Planta 3 por un importe de 13,1 millones de euros. La venta se formalizaba un mes después por este mismo importe. En julio del pasado año, con Daniel de la Rosa ya como alcalde, el Ayuntamiento de Burgos se reunía con la empresa y se confirmaba que la parcela del antiguo parque de artillería volvería a sujetarse a lo previsto en el Plan de Ordenación Urbana, por lo que se construirían 168 viviendas libres y otras 168 viviendas de protección oficial. En octubre de 2019 también se aprobaba inicialmente el estudio de detalle y la ordenación de la nueva parcela. Serán definitivamente 337 viviendas, de las que 169 serán de protección oficial, más una parcela dotacional, otra comercial, con un gran parque de 17.000 metros cuadrados y 250 plazas de aparcamiento público a mayores de las viviendas. Las labores de demolición de los edificios ya comenzaban con los primeros compases del año 2020.